Buenas noches a todos, a todas. Estamos de vuelta nuevamente por parte de América Rebelde con una nueva entrevista y en esta oportunidad es una entrevista bastante especial porque, como todos saben, ¿cierto? América Rebelde es una página y un canal eh, que transmite desde Chile, es chileno, y en esta oportunidad tenemos al entrevistado, al compañero Claudio Bonomo, miembro de la dirección del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina, nuestros vecinos. Y también es muy especial esta entrevista porque el PRT tiene una larga historia de lucha revolucionaria que parte, si no estoy mal, el 25 de mayo del año 65 y cuyo principal dirigente es Santucho, Mario Roberto Santucho, que es como el corazón, ¿cierto?, fundacional del PRT, pero no solamente eso, el PRT también en los 70 conformó el Ejército Revolucionario del Pueblo y también fue parte de una instancia muy importante que yo creo que todavía no se le ha valorado del todo en su profundidad, que es, o que fue mejor dicho, la Junta de Coordinación Revolucionaria, que reúne o reunía, ¿cierto?, al PRT, al ERP, al ELN de Bolivia, a los Tupamaros de Uruguay y al MIR de Chile. En el caso del Emir de Chile, bueno, Miguel Enrique estuvo allá con el PRT y ya en dictadura y una vez puesto Pinochet en el poder, fue Edgardo Enrique, el delegado del MIR ante la Junta de Coordinación, eh, siendo atrapado por las fuerzas represivas y desaparecido en Argentina. ¿Eh? Por lo tanto, la entrevista tiene mucha significación porque son nuestros hermanos de lucha de hace décadas, sin contar el Ejército Libertador de los Andes, ¿cierto? Que nos ayudaron a combatir acá a los españoles. Y por tanto hay una conexión con Argentina, con el pueblo argentino bastante larga, bastante importante. Y la entrevista de hoy día, bueno, tiene como objetivo indagar en la historia del PRT, en la historia pasada, en la historia presente, y descuerar, eh, dejarlo pero en los huesos a este monstruo que es Milei, a la clase dominante argentina y conocer de primera mano qué está pasando con la clase obrera, con la clase trabajadora, con el pueblo argentino, con este gobierno tan nefasto, con el peronismo, en qué estado de su agonía está, si es terminal o es pasajera, esperemos que sea terminal, y, y también indagar sobre el nuevo orden imperialista que está ahí entre que nace y no nace, y donde hay mucha confusión, ¿cierto?, con respecto a los centros imperialistas o la fuerza imperialista en pugna. Buenas noches, compañero. Buenas noches, un gusto participar con vos y con toda la gente que lo sigue, y desde ya para nosotros es un verdadero placer poder conversar con nuestros hermanos de allí de Chile, haciendo la salvedad que cuando luchamos contra el Imperio Español no éramos todavía ni argentinos ni chilenos. No, claro, Este, así es. eh, lo que digo, aporta más todavía a nuestra hermandad como pueblos, digo, ¿no? Más allá de nuestras nacionalidades posteriores y actuales, y fundamentalmente hermanos de clase, ¿no? Así Eh, es.
como así es lo que nosotros sentimos con todas las clases y en los pueblos del mundo. Compañero, para entrar ya en el tema, el PRT nace en el año 65, pero yo tengo la impresión de que es una construcción bastante particular, porque en ese periodo en América Latina aparecen muchos movimientos revolucionarios con el influjo de la Revolución Cubana, ¿cierto? Pero el PRT se venía construyendo desde antes, ¿cierto? Con todo el trabajo que tenía Santucho antes de la unificación con Palabra Palabra obrera. Obrera. Y también tiene la particularidad que forma el partido y después el ejército revolucionario. Ujú. Eh, en otras latitudes se formaba primero la guerrilla más que el partido, Mm. ¿cierto? Entonces es una construcción bastante diferente al resto. Eh, ¿Cómo se da esa construcción? Bueno, para empezar por lo que vos dijiste, el PRT, que nace el 25 de mayo del 65, este año se cumplieron 60 años precisamente de su fundación, eh, nace de la fusión de dos fuerzas, ¿no? Una que era Palabra Obrera, que era una corriente del trotskismo aquí en la Argentina, y el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que era una organización, eh, podemos llamarla así, indigenista, que reivindicaba a los pueblos originarios de aquí, de toda América Latina, que nace en Santiago del Estero a partir del impulso de los hermanos Santucho, sobre todo Francisco René, que era un estudioso de todos los procesos anticolonialistas, de toda la lucha anticolonialista en América Latina, y bueno, del que participa también Mario Roberto y otros de sus hermanos, ¿no? Bueno, esa fusión nace del PRT en un contexto, como decías vos, de gran efervescencia revolucionaria en el mundo, en América Latina, con el influjo de la Revolución Cubana, de Che y su gesta revolucionaria. Y además, siempre nosotros mencionamos y destacamos que nace en un proceso de lucha de clases, particularmente aquí en la Argentina, muy especial, ¿no? Un proceso en donde luego de la caída del gobierno peronista, con el golpe del 55, se da una secuencia, o mejor dicho, todo un proceso de recomposición de fuerzas de la clase obrera que fue muy golpeada por esa dictadura. Un proceso que también vino acompañado de nuevas inversiones eh, en lo que en lo que era la producción, y por lo tanto el surgimiento de una clase obrera también nueva en los periodos de los finales de los 50, principios de los 60, que venía con un empuje, digamos, de lucha y de organización, que luego podríamos decir se corona o se expresa en toda su magnitud en el Cordobazo, que fue en el año 69 en la provincia de Córdoba, en donde una rebelión obrera y popular se levanta contra la dictadura de ese momento, que era la dictadura de Onganía, y objetivamente
esto está dicho por los propios historiadores burgueses, decreta, digamos, de alguna manera el fin de esa dictadura, ¿no? Que luego en el 71 iba a ser reemplazada. Eh, bueno, digo, ese proceso de lucha de clases, en donde también el estudiantado jugaba un papel muy activo, que sirvió también para, de alguna manera, alimentar o, eh, contagiar la lucha obrera. Bueno, en ese contexto, con el contexto mundial, como decíamos antes, y latinoamericano, nace el PRT, que como muy bien decís vos, nace ante la necesidad, que eso fue una de las características principales de nuestro partido, de construir el partido de la clase obrera en la Argentina, ¿no? Con una estrategia muy clara de lucha por el poder y la lucha por el socialismo, que dentro de lo que es las llamadas fuerzas marxistas-leninistas de ese momento, sobre todo el Partido Comunista, eran temas que estaban muy, por llamarlo así, muy difusos, ¿no? Este, no había claramente un partido revolucionario en la Argentina marxista-leninista que planteara con claridad una estrategia de lucha por el poder y fundamentalmente lo que vos decías, que digo que está muy bien, que primero es el problema de partido y después todas las herramientas que son necesarias de acuerdo a los procesos de lucha de clases para poder llegar a ese objetivo. Pero lo que sí, si hay algo que tenían muy claro nuestros fundadores, Santucho y otros dirigentes revolucionarios de la época, era precisamente que la clase obrera como tal necesita de su partido para poder tener su propia estrategia, sus propias tácticas, totalmente independientes del poder de la burguesía. Nosotros pensamos que ese es uno de los elementos más destacables de la aparición nuestro partido en la lucha de clases en Argentina. Luego, como vos dijiste también, la aparición del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue fundado en 1970, que al mismo tiempo era un ejército, una organización armada que combatía bajo la dirección política del partido, y no al revés, ¿no? Eh, y después, bueno, que además de esa gesta, digamos, en el aspecto militar, también tuvo nuestro partido una experiencia muy, muy rica en los pocos años que se dio ese proceso. Estamos hablando del 65 al 76, que se produjo la derrota, son apenas 9 años, pero en ese periodo tan corto de tiempo, nuestro partido hizo una gran experiencia de construcción partidaria en el seno de la clase obrera y de otros sectores, por supuesto, populares, ¿no? Incorporando obreros y obreras al partido con una convicción de que son los propios obreros y obreras que ganan en la conciencia comunista, ganan en la conciencia de clase de en sí y para sí, los que tienen que construir su propia herramienta, ¿no? En ese sentido, se han destacado miles de obreros y obreras dentro de nuestra organización en esa etapa, que tomaron en sus manos la construcción de su partido. Y por supuesto, después de todas las herramientas que el partido también impulsó, como el ERB y otras herramientas de masas, el FAS, por ejemplo, el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Y bueno, y también cuando la clase obrera toma conciencia de su papel en la historia, de su papel en la sociedad, en la producción y de su papel para liberar también a los demás sectores explotados y oprimidos del pueblo, también, digo, nuestro partido se nutrió de muchos otros sectores sociales
como estudiantes, o trabajadores y trabajadoras de otras ramas que no eran la producción, sino de servicios. Este, bueno, hay que decirlo, nuestro partido nace en el momento de su fundación con toda la impronta que venía de la experiencia de los cañeros en Tucumán, ¿no? En donde allí también se hace una gran experiencia política, una gran experiencia de construcción, donde este, se incorporan al partido este, obreros y obreras que después fueron dirigentes nacionales de nuestra organización. Por ejemplo, Antonio del Carmen Fernández es uno de ellos, que cayó en combate en Catamarca. Eh, bueno, de alguna manera, sintéticamente, esas podrían llegar a ser las particularidades y singularidades de la experiencia de nuestro partido en esa etapa. Y bueno, y después lo que vos muy bien mencionaste, la visión internacionalista, ¿no? Que no era una visión o una concepción solamente desde la teoría, sino que nuestro partido intentó llevarla a la práctica hasta el punto culmine, podríamos decir, que fue la conformación de la Junta Coordinadora Revolucionaria, ¿no? Junto al MIR, al ELN de Bolivia y a los Tupamaros de Uruguay. Entonces, si hay algo que siempre rescatamos, los compañeros de aquella época y las generaciones que nos sumamos a este proyecto luego de la derrota que sufrió nuestro partido en el 76, es precisamente lo que destacó al PRT en ese momento fue la consecuencia entre la palabra y la acción, entre la teoría y la práctica, ¿no? Y siempre con una independencia política total de cualquier partido o variante que la burguesía presentara en ese momento. Pensemos que era el momento de la vuelta de Perón a la Argentina, el peronismo ganando una elección con porcentajes históricos de participación y de votos, y sin embargo nuestro partido siempre se mantuvo este, sin entrar en esas variantes de buscar con qué sector de la burguesía se podía eh, u- eh, encontrar la salida, sino que siempre planteando que la salida era a partir de que la clase obrera tuviera su partido y a partir de allí pudiera llevar adelante sus políticas y su estrategia fundamentalmente, ¿no? Que es Claro. la lucha por el poder. Ahora, en todo caso, sorprende harto porque desde la fundación del PRT el año 65 hasta la formación del ERP el 71, eh, En el 70. el 70 digo, hay solamente 5 años de, de, de desarrollo. Entonces me imagino yo que el PRT en esos 5 años se consolidó bastante como para dar el salto y digamos, y conformar el ERP, que son palabras mayores, ya eso implica el enfrentamiento directo contra el Estado. Y Uh-huh. también otro que sorprende harto es que el PRT tenía prensa legal y llegaban a vender 20.000 ejemplares, más o menos, que es una cifra que yo encuentro que es enorme, Uh-huh. digamos, para ser prensa de un partido revolucionario. Eh, Porque si fuera un partido progresista que vende 20.000 ejemplares, es poco, porque la prensa progresista es fácil de leer, de dirigir, es vacía, ¿cierto? No tiene ninguna complejidad ni compromiso. ¿Ya? Es, es prensa rosa, corintellado, puede ser escribir ahí tranquilamente. Eh,
pero en el caso de la prensa revolucionaria, es distinto. Entonces, para llegar a vender 20.000 ejemplares, quiere decir que el trabajo de masa, el trabajo ideológico del PRT, sumado a todo el contexto político de la época, era muy favorable. Sí, sí, desde ya, por eso, y mientras hablabas pensaba en eso y como para resaltarlo, que también lo dije al principio, el proceso de lucha de clases que se da desde el nacimiento de nuestro partido, que venía de antes, por supuesto, y nuestro partido es una expresión de ese proceso, eh, una expresión con sus particularidades, con sus distinciones, pero expresión al fin de un proceso de lucha de clases que venía en alza. Decía, la vorágine de ese proceso se da porque precisamente en la Argentina se vivió un auge de masas, ¿no? Que a veces uno ahora desde la perspectiva actual o desde la que venimos desde hace algunas décadas ya, que bueno, después lo charlaremos quizá un poquito más en detalle, pero con el avance que la burguesía monopolista a nivel mundial pudo lograr a partir de la caída de la Unión Soviética y de los países del Este, el llamado socialismo real, y todo el- el- la artillería ideológica que la burguesía desplegó en aquellas épocas. A veces es un poquito difícil entender cómo en tan poco tiempo se pudo hacer tanto, ¿no? Claro, Que por supuesto tiene muchísimo que ver con la determinación de esa generación de dirigentes, pero también con una posibilidad de poder hacer las cosas precisamente porque había un auge de masas, ¿no? Eh, Incluso en un proceso que no fue muy fácil de entrada. Estamos hablando que nuestro partido se fusiona con una corriente trotskista y eh, desde- después de la fundación hay una disputa político e ideológica y hasta teórica muy profunda en el claro, seno del partido con esa corriente que está expresada con muchísima claridad, sobre todo en el cuarto congreso, que hace inclusive que lo- eh, los dirigentes y parte de Palabra Obrera terminan yéndose del PRT, ¿no? O sea, esa mm, visión y concepción que traía Santucho fundamentalmente de la organización política de los trabajadores, que está muchísimo más allá de lo que sería la lucha sindical o la lucha economicista, que era, digamos, el eje de la discusión con el trotskismo de ese momento. Eh, bueno, esa lucha se impone, esa concepción de Santucho, y bueno, a partir de ahí, inclusive, esto se da en el año 68, también se dan las condiciones para que el partido en el 70 pueda este, determinar la creación del ejército, ¿no? Con todavía un partido pequeño, pero consolidado en una estrategia, claro. ¿no? Unificado en una estrategia. Pero sí, fueron procesos muy cortos, complejos, que no fueron, digamos, sin esta lucha política e ideológica en el seno del partido, sino que todo lo contrario, pero que al mismo tiempo, claro, fueron ayudados por este auge del que hablábamos, Claro, eh, que permitía que, bueno, los ejemplos concretos, en meses se abrían eh, células del partido, se constituían células del partido, luego de un par de meses de haber hecho los contactos claro, con esos compañeros, cosa que hoy, por ejemplo, en la experiencia que nosotros estamos haciendo, no es para nada así, ¿no? Este, entonces, bueno, esa particularidad hace a que toda esa experiencia se tiña de esa dinámica, y repito, acompañada, o mejor dicho,
este, tironeada por una determinación, sí, de nuestros dirigentes en cuanto al papel que tenía que jugar el partido en ese proceso, ¿no? Entonces también que esa convicción, esa solidez que se tuvo en ese momento, tenía relación en que, si bien es cierto, el PRT nace en un contexto eh, del triunfo de Cuba, la guerra de Vietnam, y otras cosas más, pero que la construcción del PRT, en la construcción, digo, eh, haya tenido más peso las condiciones particulares de Argentina, las propias condiciones, porque es muy fácil que cuando se construyen orgánicas, partidos, qué sé yo, se caiga en la copia de otras experiencias de Mm. otros países, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno copia algo, no encaja en la realidad propia y por tanto el fracaso es seguro y no se logra penetrar en las masas. Eh, en el caso del Prete, pesó mucho más la creatividad, como dice Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica. Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la experiencia del PRT es una experiencia propia, no propia porque nos la apropiemos, sino propia de la realidad y de la necesidad de la lucha de clases en la Argentina en ese momento. Quiero hablar en el sentido de las particularidades que tiene cada país, ¿no? Es por su historia, por su tradición, este, hasta por sus eh, tradiciones culturales inclusive, ¿no? Eh, Vos pensás que ya cuando se está haciendo la experiencia allá en el norte argentino, en el noroeste, en la provincia de Tucumán, en los ingenios, ya Santucho habla de la existencia de un proletariado rural, que para la época era toda una definición absolutamente nueva, porque ese proletariado estaba más bien considerado como el campesinado que trabajaba en la zafra, y en cambio el partido, producto de la teoría y producto de haber penetrado muy a fondo en ese sector, haber hecho un trabajo político e ideológico muy, muy, muy profundo, eh, determina de que no, que ese era un proletariado que había cambiado inclusive la forma de producirse en ese sector de la economía, y que había dado nacimiento a un proletariado este, en este caso de la industria de la caña, de la zafra, y vuelvo a repetirte, era para la época toda una definición nueva, ¿no? ¿No? Eh, y en ese sentido, sí, la creatividad de nuestros dirigentes fue muy grande, y sobre todo la osadía, ¿no? de, de hurgar permanentemente en la teoría, pero como vos decías, sin copiar, y sin tratar de meter con forceps una idea a una realidad, ¿no? Sino al revés, sino cómo las ideas pueden transformar una realidad. Claro. En realidad esa es la esencia del marxismo, ¿no? Como la idea está después, perdón, que la materia, y a partir de esa idea se puede transformar en la materia que es previa y no al revés. En ese sentido, nuestro partido sí jugó un papel innovador, si se quiere, para la experiencia política de la Argentina, además de que, bueno, como vos bien dijiste, llegó a tener
un arraigo en un sector muy importante del movimiento obrero y del movimiento de masas, que hacía que, por ejemplo, se pudieran distribuir en la clandestinidad, mejor dicho, primero, imprimir y distribuir en la clandestinidad 20.000 ejemplares del combatiente, por ejemplo. Cosa que hasta ese momento ninguna agrupación de Así las es. llamadas de izquierda habían podido lograr, ¿no? Entonces, sí, es una experiencia desde lo que una organización marxista-leninista en la Argentina hasta esa época había logrado, que no existía, Ahora bien, totalmente singular, llamémoslo así, ¿no? claro, claro. Sin duda, el impacto en la clase, en el pueblo argentino, eh, fue bastante grande, digamos, porque era algo diferente. ¿Eh? Pero ¿cuál fue el impacto en la izquierda? Porque en el caso de Argentina, el peronismo, bueno, una fuerza política eh, importante, digamos, desde el punto de vista de los partidos burgueses, y también el reformismo, Mm. ¿cierto? Y también se da que hubo un periodo de debate entre el Che Guevara y los partidos comunistas latinoamericanos, en el cual el Che, en forma general, ¿cierto?, lo emplazaba a que no habían cumplido su rol histórico. ¿Eh? Entonces, el impacto que tiene el PRT con todo lo que usted ha contado, la formación del partido, el leer los 20.000 ejemplares, qué sé yo, la inserción en el norte, en la clase trabajadora, ¿qué impacto tuvo en la izquierda? ¿Cuáles fueron las reacciones y el debate y el contradebate? Porque acá, por ejemplo, en el caso del MIR, eh, cuando se crea el MIR, claro, hay toda una contraofensiva de parte de los partidos reformistas, eh, en que lo acusan de todo, desde infantilista, gente de la CIA, qué sé yo, eh, de todo. Y tanto así que posteriormente al golpe de Estado, el año 74, lo que era la Comisión Política, la dirección del PC sacó un documento en el cual culpa al MIR del golpe. ¿Ya? Mm. O sea, ni siquiera a la burguesía, ni siquiera a la Unidad Popular. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿cuáles fueron los contraargumentos o la reacción iracunda de los partidos reformistas y del peronismo? Bueno, primero creo que es importante decir que en ese momento no solo nuestro partido, sino los otros partidos de la llamada izquierda, el Partido Comunista, las distintas expresiones del trotskismo, inclusive el maoísmo, que nace a partir de 68 de una ruptura con el Partido Comunista argentino, eran organizaciones también que tenían mucho peso en la clase obrera y otros sectores populares, ¿no? Nosotros siempre decimos, a diferencia de esta época, que más allá de las visiones reformistas y populistas, que ahora vamos a meternos en ese tema, pero la gran diferencia entre aquella época y esta es que en aquella época todos los partidos, incluidos el peronismo, iban a la clase obrera, llevaban las ideas revolucionarias a la clase obrera. Después dejemos de lado las políticas, las tácticas, digo, pero el manifiesto comunista, por llamar algo básico, era llevado a la clase obrera, este, y hoy pasa todo lo contrario. Hoy eh, no existe esa práctica y esa conducta de los partidos de izquierda, este, inclusive los que todavía llevan alguna política hacia la clase obrera, otros la han abandonado directamente, ¿no? Este,
Entonces es mucho más difícil el problema de la conciencia en la clase. En aquella época la clase obrera tenía conciencia de clase, que le aportaba la lucha, pero también le aportaba el aporte teórico y político de muchas organizaciones. Eso es una, digamos, una ventaja muy marcada, que bueno, al mismo tiempo, nuestro partido, eh, si bien en el trabajo político cotidiano, sea en una fábrica, sea en una escuela, sea en un barrio, este, en un hospital, lo que sea, eh, tenía una política de masas que llevaba adelante, ¿no? Construyendo partidos y construyendo organizaciones de masa, pero siempre, siempre con una conducta y un debate intransigente contra el reformismo y el populismo, ¿no? Que por llamarlo, para graficarlo, el reformismo personificado en el Partido Comunista y el populismo, por supuesto, en el peronismo, ¿no? Que, como decíamos antes, el peronismo de una época que tenía un gran peso de masas todavía, ¿no? Claro, Un peso político de masas. Pensemos que venía la resistencia peronista y todo lo que vino después del golpe del 55, eh, fue un proceso en donde el pueblo peronista también llevó adelante una experiencia muy importante de lucha y de organización, que luego alimentaría inclusive a las organizaciones peronistas armadas de distinto cuño, ¿no? No solamente montoneros. Este, entonces, ese debate siempre estuvo. Nuestro partido fue intransigente en dar en la pelea política e ideológica contra las concesiones reformistas y populistas que estaban en el seno del movimiento de masas. Entonces, eh, a pesar de eso, con muchísimas organizaciones peronistas, se pudieron llevar adelante tareas conjuntas, tareas político-militares, inclusive, para mencionar, eh, poco antes, unos días antes de la caída de Mario Roberto Santucho, se estaba llevando adelante la conformación de la OLA, que era una organización que unía a Montoneros, a LERP y a la Organización Comunista Poder Obrero. Eran tres organizaciones político-militares para llevar adelante una política de lucha contra la dictadura, ya instalada. Después, con muchísimas otras organizaciones, la FARC, que también eran, en donde inclusive había debates muy francos, muy abiertos, cada uno desde su posición. El Partido Comunista llegó a decir que nosotros éramos también estábamos financiados por la CIA y esas cosas. Este, y bueno, y el trotskismo, eh, sobre todo cuando el partido asume la lucha armada, nos llamó desde foquistas hasta este, que estábamos totalmente divorciados del movimiento de masas. Pero bueno, eran los debates de la época también, que eran dentro de todo de muchísimo más nivel que los que se dan hoy, hay que decirlo, ¿no? Este, y bueno, y en ese contexto nuestro partido, como decíamos antes, se destacó por su determinación, por su confianza en las masas, su confianza en la línea, más allá de los aciertos y de los errores que hubo, por supuesto, su confianza en su estrategia, su consecuencia, y eso hizo que inclusive muchísimas expresiones de esa militancia que es proveniente del peronismo, inclusive del trotskismo y del Partido Comunista, se incorporaran al PRT, ahora, ¿no? lo que usted señala ahí de la conciencia de clase, Sí. de la clase trabajadora,
esa conciencia de clase es la que permite posteriormente, años después, cuando se produce la transición, que la transición en el caso de Argentina no haya sido pactada, porque en el caso de Chile, aquí la transición, a pesar de que hubo movimientos armados como el Frente Patriótico, el Lautaro y el MIR, ¿cierto? A pesar de que la, las milicias populares existían en cantidad, ¿cierto? Hubo transición pactada y se pactó todo, ¿eh? A contrapelo, ¿cierto?, de estas orgánicas armadas, ¿cierto? Y después lo que está eh, en las calles, en las barricadas. Y, y ese pacto transicional, ¿cierto?, dura hasta ahora, ¿eh? En el caso de Argentina, eso no ocurre. No, y es muy importante la apreciación, muy importante, porque, a ver, cuando se produce el golpe de marzo del 76, eh, nuestro partido, producido el golpe, analiza de que se había registrado un reflujo de masas, ¿no? Que es de ese auge que se venía de ya varios años, hasta décadas, podríamos llamar, a partir del 75, finales del 74, 75, después inclusive de la gran experiencia de lo que aquí se llamó, este, ahora me voy a acordar y te voy a decir, pero grandes movilizaciones, que es el Rodrigazo, grandes movilizaciones obreras que se hicieron para voltear un plan económico de un ministro de Isabel Perón en el año 75. Bueno, a partir de allí se produce un reflujo de masas que nuestro partido no supo ver a tiempo, eso inclusive está planteado en algunos de los últimos escritos de Santucho, pero nosotros siempre decimos que el partido y otras organizaciones sufrimos una derrota político-militar, objetiva, pero no así el movimiento de masas, ni tampoco fundamentalmente el movimiento obrero, la clase obrera. Y esto no es porque una apreciación o un análisis político, es la realidad histórica. La clase obrera argentina, nosotros decimos, es la que voltea la dictadura, porque la dictadura no logró en ningún momento, a pesar de las desapariciones, a pesar de no solo las desapariciones de los dirigentes revolucionarios y de los militantes de los partidos, sino de una este, generación de delegados y delegadas de fábricas, de empresas que hasta eran independientes, digamos, pero que llevaban adelante una política clasista, una política de enfrentamiento a las patronales, etcétera, etcétera. Ese objetivo de derrota de la clase obrera, la burguesía no lo pudo lograr ni con la peor dictadura de nuestra historia, que fue la dictadura del 76 al 83. La cantidad o sea, se dio en ese momento un proceso de una cantidad enorme de luchas subterráneas, luchas, podríamos decir, totalmente desde la clandestinidad, que iban desde el boicot, ¿no?, de la producción, hasta lo que terminó siendo huelgas que se impusieron desde abajo, digamos, que obligaron a las direcciones sindicales de ese momento, por ejemplo, a lanzar la primera huelga nacional en el año 79, 3 años después nada más de la dictadura. Y a partir de allí una serie de conflictos que se fueron generando, promovidos por la clase obrera, pero que iban contagiando a otros sectores del pueblo, ¿no? De allí que el movimiento de derechos humanos también haya tenido un peso muy, muy importante en la lucha antidictatorial, ¿no? Y sí, nosotros creemos, estamos convencidos que
por eso decimos que no pudieron derrotar la clase obrera, la dictadura militar, todo ese proceso de luchas que se dio y que terminó siendo el que volteó y el que condicionó esa transición, a diferencia de otros procesos en otros países de nuestra región, se dio porque la clase obrera argentina tenía una tradición de lucha y un nivel de conciencia política, más allá de la derrota de sus dirigentes, que sobrepasó este, a la dictadura, que no le permitió lograr un disciplinamiento político como el que necesitaba ese proceso, más allá de que fue sanguinario, de que fue un proceso, como ya sabemos, de 30.000 desaparecidos, pero acá en nuestro país, Mm. muchos sectores plantean que la burguesía cae por la guerra de Malvinas. Y en realidad es al revés. La guerra de Malvinas se produce en un marco de luchas obreras y populares, en donde el manotazo de la invasión a Malvinas termina siendo un boomerang para la dictadura, Claro, ante la derrota militar contra el Reino Unido, pero que en realidad lo que buscaba era una salida desde el nacionalismo, una salida desde la propia dinámica de las contradicciones interburguesas que en ese momento se daban, producto de la lucha de clases, ¿no? claro, Y no es que fue que la derrota de Argentina de la dictadura en Malvinas fue lo que provocó la caída. No, al revés. Lo que provoca la caída es el proceso de lucha de clases que se dio durante toda esa época que determinó esa salida, podemos decir, aventurera de la dictadura de Galtieri al querer invadir a la primera potencia militar aliada de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces sí, creemos que esa conciencia que se fue cimentando durante todas esas décadas anteriores fue importantísima y sobre todo la experiencia de lucha, ¿no? claro, Experiencia de lucha y de organización. es bastante importante ese punto y que yo creo que tiene alguna consecuencia con lo que ocurre hoy, porque como usted bien dice, con la derrota político-militar, ¿cierto? No quedan eh, orgánicas armadas en el No, tiempo de para nada. dictadura. Y por lo tanto, la transición, ¿cierto? Eh, o el fin de la dictadura eh, es frenada precisamente por la clase trabajadora sin esta orgánica, que están todavía, digamos, tratando de recomponerse. Eh, y por tanto, el pacto que se dio en Chile es frenado por la clase misma, ¿cierto? En las calles, movilizaciones, no sé. Eh, Acá no, porque acá el pacto se impone a través de la desmovilización. Claro, ¿Mm? claro. Digamos, queda totalmente intacto. Todo, todo lo de Pinochet hasta nuestros días y que es lo que estalló el 2019. Claro, exacto. Fue ese pacto brutal. Bueno, ahora, con todo ese eh, aprendizaje, eh, tanto del PRT como eh, también de la clase trabajadora, la clase obrera argentina, eh, hoy día nos encontramos en una situación en Argentina bastante delicada, ¿cierto? Conflictual, pero que no es de ahora mismo, sino que viene de años atrás, ¿cierto?
Yo me acuerdo que antes que Kirchner asumiera como presidente, hubo 3 o 4 presidentes que cayeron Sí, en una ¿ya? semana. En semana. Dualde fue uno, después lo sacaron Sí. otro. No, Dualde es el que vino a recomponer todo. Ah, ya, Después de la Rúa caen ya. Rodríguez Sá, Eso, Puerta, otros que claro, venían en la línea sucesoria, digamos. claro, claro. Y ahí se produjeron estallidos bastante fuertes, En el 2001. claro. Y después viene el periodo de Kirchner, Ujú. ¿cierto? Entre los cuales, ¿cierto? Se enfrenta al Fondo Monetario, no paga la deuda externa y tiene toda una crisis ahí económica bastante fuerte. Eh, ¿Qué estaba pasando en Argentina? ¿Qué ha pasado en Argentina desde ese momento hasta ahora? ¿Y qué hace que un personaje tan horripilante como Milei, ¿ya? Que, Haya podido llegar a presidente. claro, porque hasta por presencia, ¿ya? Mm. Y es raro, ¿eh? Porque yo no he encontrado fascista eh, cuya presencia no sea horripilante, ¿eh? Uno ve Mussolini, Hitler, Franco, y son como una masa amorfa, indefinida. Sí, sí. Se podría decir que hasta en la estética son fascistas, ¿no? Claro, hasta la estética es repugnante. ¿Eh? Sí. Bueno, Vamos, por ahí me extiendo un poquito en esto, ¿no? Porque ¿eh? creo que hay que hacer algunas consideraciones previas, incluso al 2001. Antes hablábamos de la gran ofensiva que la burguesía a nivel mundial lanzó a partir de la caída del socialismo real, por llamarlo así, ¿no? De la Unión Soviética, la caída del muro. Eh, Vos te acordarás, el fin de la historia, capitalismo Fukuyama. para siempre, eh, la clase obrera no existe más. Bueno, eh, nosotros consideramos que en ese momento de la historia, de la lucha de clases mundial, el imperialismo logró una derrota político-ideológica de la clase obrera a nivel mundial, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Eh, Hay dos ejemplos principales de esa época, que son con la asunción de Reagan en Estados Unidos. eh, Se produce una huelga de controladores aéreos que, que es derrotada en toda la línea, y luego se produce la huelga del carbón en el Reino Unido con Margaret Thatcher, que también es derrotada, y eso significa, a partir de allí se dieron una serie de derrotas en el movimiento obrero internacional, acompañado de todo el diversionismo ideológico que se generó y hasta de las conversiones de los partidos comunistas o llamados comunistas hacia la socialdemocracia, hacia las posiciones, digamos, directamente asociadas con el sistema, ¿no? Esa derrota que nosotros consideramos se dio a nivel internacional, en la Argentina en particular se da en la etapa de los 90 con Menem en la presidencia, en donde acá se llevó adelante una reconversión muy profunda del aparato productivo argentino. Se privatizaron empresas productivas como YPF, por ejemplo, que era la empresa petrolera estatal, que, que dejaron cientos de miles de proletarios en la calle. Digo, esas y otras más, ¿no? Lo que produjo también un desarme de la clase obrera,
un corte inclusive hasta generacional, ¿no? Y una derrota ideológica en el plano de esto que hablábamos antes, romper con la idea de la conciencia de clase. Hoy en día, hablando con algún obrero y le preguntás, ¿vos de qué clase sos? Te dice, yo soy de clase media. No soy ni siquiera no proletario, clase trabajadora. Este, bueno, esa derrota implicó un retroceso político muy grande en el movimiento de masas. En la Argentina ya estoy hablando, ¿no? Que se va reconfigurando en los 90 con la aparición de esa clase desplazada que sale a las rutas y empieza a generar lo que luego se llamó el movimiento piquetero, ¿no? Los obreros despedidos de YPF, petroleros en el sur, en las provincias de Neuquén sobre todo, en el norte, en Salta, eh, empiezan, ya que están fuera de la producción y se encontraban desocupados, desamparados, empiezan a generar un movimiento de piquetes en las rutas, que hay que decirlo, atacando, eso como parte de su conciencia proletaria que ya les quedaba, atacando, no cortaban la ruta por cortarla, cortaban la ruta en lugares estratégicos para que la producción de esos lugares no pudiera transitar eh, con normalidad, lo que implicaba, digamos, un ataque directo al corazón de la economía capitalista, digamos, ¿no? Eh, bueno, ese movimiento genera luego toda también un movimiento de luchas que se dan a partir de la mitad de la década del 90, que empiezan a tener una característica de autoconvocatoria. Acá se le llamó así. La autoconvocatoria, que era estos obreros despedidos que no tenían sindicatos, que no tenían organizaciones políticas propias, se organizaban a partir de la experiencia que traían y eran autoconvocados. Había un ejercicio de la democracia directa pleno, ¿no? Se hacían asambleas en las rutas, ahí todo el mundo opinaba, todo el mundo decidía y lo que se decidía se llevaba adelante. Proceso muy rico que se dio en ese momento, ¿no? En el medio de esta derrota de la clase obrera que estamos hablando, la clase obrera ocupada, por llamarlo así, en esa etapa. Entonces, eso es lo que desemboca en el 2001. Todo ese proceso de luchas que se dieron a partir de todos los cambios que se dan en los 90 desembocan en las rebeliones del 2001 que hacen caer a De la Rúa y que eh, producen que en una semana haya 5 presidentes. Pero ¿qué pasa? La clase obrera como tal no participa de ese proceso. ¿Se entiende? Es decir, ese proceso lo hegemonizan o lo llevan adelante otros sectores sociales, del pueblo, por supuesto, afectados, pero la clase obrera como tal no tuvo ningún tipo de participación política en ese proceso. Lo cual implica que a partir de la asunción de Kirchner, que valga la aclaración, Kirchner asume en un momento de muchísima debilidad de la burguesía como clase. Venía de un estallido popular que, como decíamos, hizo que en la Argentina hubiera 5 presidentes en una semana. Entonces la burguesía se vio muy condicionada en ese momento a retroceder y a tener que conceder conquistas, que bueno, que fue Kirchner, el gobierno de Kirchner, el que las materializa, ¿no? Pero siempre decimos nosotros, para poder materializar esas conquistas hizo falta un 2001, hizo falta 36 muertos en 2 días. No fue producto de que la burguesía un día se levantó y dijo, bueno, la gente está mal, vamos a abrir la billetera.
como todo, fue una conquista de la lucha, y en este caso, como fue inclusive en el 2019 allí en Chile, una lucha cruenta, una lucha de calles, en donde hubo nuestros, nuestros mártires, nuestros muertos, los que pone siempre el pueblo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, a partir del 2003, con la asunción de Kirchner y esas concesiones que la burguesía se ve obligada a dar, se produce un cambio en lo que es eh, el esquema económico y el esquema productivo del país, en donde empieza a haber un florecimiento nuevamente de sectores industriales, este, empieza a haber mucho más trabajo de lo que había en los 90. Se instalan nuevas empresas, inclusive, además de las que se habían instalado en el año, en la década del 90, y eso hace que la clase obrera comience a reconfigurarse como una clase en donde ya no tenías el, el- el ataque o, digamos, la extorsión de que si te despedían, eh, te quedabas fuera del sistema. En ese momento, hasta muchos compañeros se iban de una empresa a la otra porque les convenía más trabajar por el sueldo, porque trabajaban menos horas. Ahora bien, ¿qué pasa? Los coletazos de la derrota de la clase obrera, hasta el día de hoy los venimos sintiendo todavía. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, eh, e incluso ahí incluimos nuestro partido que tuvo algunos inconvenientes para ver estos cambios, ¿no? Pero una vez que los vimos, actuamos en consecuencia. Pero a diferencia de los 70, eh, hoy no hay partidos que le lleven a la clase obrera una concepción de clase que vaya más allá del economicismo, de la lucha económica, que le planteen a la clase obrera su papel en la producción y por lo tanto su papel en la sociedad y su papel político en la lucha de clases. Entonces, eso hace muy difícil revertir la derrota. A pesar que, tenemos que decirlo, la clase obrera en la Argentina desde hace ya algunos años, podemos decir, la- a partir de la pandemia, este, ha mostrado y sigue mostrando una vitalidad muy grande, a pesar de la debilidad de sus fuerzas políticas y orgánicas, en las que nos incluimos, ¿no? A pesar de esa debilidad, la clase está en un proceso de resistencia como lo está el resto de la población. También nosotros caracterizamos que estamos en un proceso de resistencia, no estamos en un proceso de auge de masas. Y esa resistencia no es lineal ni hacia abajo ni hacia arriba. Tiene sus vaivenes, tiene sus picos y tiene sus bajas. Ahora bien, no sé si sigo, ¿te parece? Bueno, yendo al tema de mi ley, podemos decir que es la expresión tal vez de más acabada de la crisis política de la burguesía en la Mm. Argentina, ¿no? Eh, Nosotros cuando gana Milei las elecciones, que gana un balotaje con una diferencia de 12 puntos, inédito, yo creo, en el mundo, viste que los balotajes se pelean voto a voto. Acá este tipo ganó por 12 puntos el balotaje. Gana, y muchos sectores caracterizaron que la sociedad argentina se había derechizado, que la sociedad argentina iba hacia el fascismo. Y en realidad nosotros vimos, y creo que acertadamente, que no era para nada así. El voto de Milei era el mismo voto que, por ejemplo, había votado durante muchos años al peronismo, en muchos casos. Eh, Incluso sectores de la clase obrera. Eh,
El voto de Milei fue, nosotros a veces utilizamos esta metáfora, un 2001, pero institucional, ¿no? Fue la implosión de un sistema político, pero dentro de las instituciones del sistema, O sea, se ¿no? podría decir que fue como un voto castigo a, Totalmente, a claro, todo lo claro, que porque había. ahí el O sea, no, surgimiento de Milei no se fue da un en un voto momento en donde, ideológico ni político, sino que fue un voto de ya basta. exacto, basta de estos políticos que durante 40 años nos vinieron hablando de que la democracia, esto, lo otro, que la democracia iba a ser la solución a todos los problemas, y a diferencia de 40 años, el pueblo argentino vive cada vez peor. Esa fue la expresión del voto de Milei, con sus particularidades. Acá hay que ver que, por ejemplo, cuando gana nuevamente el peronismo después de, o sea, en 2015 asume Macri, y en el 2019 gana nuevamente el peronismo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner de vicepresidenta. Eso generó una expectativa grande en el movimiento de masa o en un sector importante del movimiento de masa de que, bueno, venía un gobierno a hacer otra cosa de la que había hecho Macri. Y sin embargo, terminamos con un gobierno que este, bajó jubilaciones, eh, llegó diciendo que se acababa el negocio de los bancos y que esa plata iba a ir para los jubilados, y los jubilados terminaron perdiendo porcentualmente un montón de sus ingresos. Eh, los salarios, por primera vez en la Argentina, en un gobierno peronista o llamado peronista, eh, digo esto porque está el kirchnerismo también, ¿no? Pero un gobierno peronista al fin, digamos, este, por primera vez, digo, el trabajador, la trabajadora, la gente ocupada, ganaba por debajo de la línea de pobreza. El promedio salarial de la Argentina estaba por debajo de la línea de pobreza. Y ni hablar de los sectores desplazados de la producción, los sectores de la economía informal, que ante el aumento de la inflación perdían capacidad de ingresos y de consumo, podríamos decir hasta cotidianamente. Eso, Eso, eso sin considerar todos los casos de corrupción, los juicios, ahí iba, eh, eso, la Cristina Kirchner semipresa, presa, Fernández acusado de golpear a la mujer. eh, sí, exactamente. Y mira, a veces se da en una sola imagen, se resume todo lo que implica un régimen de explotación y de opresión y de dominación. Acá, durante la pandemia, bueno, hubo una política de restricción de movimientos muy fuerte, como hubo en otros países. No, no conozco bien la experiencia de Chile, pero en el medio de la pandemia aparece una foto del presidente Fernández con su esposa, mm, que tendrás conocimiento de eso, me imagino, en la eh, fiesta, en la fiesta de cumpleaños en Olivos. Esa foto, esa imagen fue, digamos, una expresión de todo lo que el movimiento de masa, el pueblo argentino, repudiaba, que era la hipocresía de los políticos, claro. ¿no? De unos políticos que hablan de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos a hacer tal cosa y después hacemos lo contrario, este, los problemas de corrupción, o sea, todo un cóctel en donde eh, esa expresión se estaba dando inclusive en la cada vez más baja participación electoral. Vos sabés que en la Argentina el voto es obligatorio. Ya, Sin embargo, desde hace una década para acá, y en estas últimas elecciones más todavía, se viene dando un proceso de abstencionismo muy grande, que también implica una ruptura con toda esta institucionalidad y toda claro. esta
Ilusión. ilusión y, como decía Milei, casta política, que, bueno, Milei llega en el momento justo, podríamos decir, con el discurso justo. Bueno, eso también, la asunción de Milei y que haya aparecido Milei como el que llena ese espacio, deja muy mal a la izquierda institucional, porque la deja como incapaz de interpretar eh, ese vacío, ¿cierto? Y generar una política atrayente que interprete a las masas. Eh, Llámese Partido Comunista, Frente Izquierda de Trabajadores, el MAS, el más uno, el más dos, no sé cuántos hay ahí. eh, Deja muy maltrecho eso a la izquierda, digamos, a la izquierda progresista, eh, con una incapacidad política sorprendente. Porque Sí, lo lógico hubiese sido que ante ese vacío o de conducción o crisis política como tal, hubiese aparecido un bloque de izquierda, ¿no es cierto?, que se pusiera a la cabeza de ese descontento. Pero no ocurre eso y ocurre que un fascista es el que se pone a la cabeza. sí, sí. Tal vez es un poco más complejo el problema porque, a diferencia de Chile, la llamada izquierda argentina nunca tuvo, en lo que son los procesos electorales, una participación destacada. Ya, En cuanto a resultados me refiero, ¿eh? ya, Participar, participan. Pero acá no se ha dado nunca que una alianza de izquierda, ya, como la Unidad Popular, tal vez en Chile, tuviera una participación, un resultado destacado en los procesos electorales. Por lo general, en alguna elección por ahí sacan un diputado más, un concejal más, pero después eso baja, como pasó ahora, por ejemplo, en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde ese aspecto, tal vez lo crítico o lo criticable hacia esas corrientes sí es que se meten de lleno en la lucha electoral, este, y no con la concepción de, bueno, utilizar, si vos querés, una tribuna electoral, como decía Lenin, para difundir las ideas de la revolución. No, no, lo utilizan como lo utilizaría cualquier partido de la burguesía, digamos, ¿no? Inclusive hasta con programas, como ellos dicen, de mínima, que terminan siendo, por un lado, irrealizables y por otro lado, hasta planteándole soluciones a la burguesía, como por ejemplo la consigna tan famosa que tienen aquí del reparto de horas de trabajo, digamos, ¿no? ya. Como una solución para la clase obrera, este, aceptando que, digamos, la burguesía tiene problemas, entonces, bueno, hay que buscar una solución a la falta de trabajo, ¿no? Claro. Ahora Este, bien, en todo este cuadro de estallido, de, de caída de cinco gobiernos, el kirchnerismo que aparece como un peronismo de izquierda ujú, y que aparece dentro de toda esta ola de la revolución bolivariana, porque estaba ujú. Chávez, Correa, Evo Evo Morales. Morales, Kirchner, bueno, después aparece Mujica, pero Mujica es una cosa que, que no, otra cosa. Eh, eh, Dentro de todo eso y la conciencia de clase, de la misma clase trabajadora, ¿cómo se explica que a la vez que hay una clase trabajadora con conciencia de clase o con remanente de conciencia de clase, ¿cierto? Existan una variedad de centrales sindicales, todas muy corruptas y muy, digamos, como si fueran un ministerio más del Mm, gobierno, digamos, ¿no? ujú. ¿Cómo se explica esa
¿por qué, por qué no es la clase misma la que genera su propia centrales o como sea su propio movimiento y estas centrales sindicales siguen existiendo y haciéndole daño a la clase trabajadora? Bueno, parte de la derrota ideológica de la clase obrera, o al revés, parte del avance ideológico de la burguesía sobre la clase obrera y sobre importantes sectores de masas, ha sido eh, que ellos adoptaron como mejor régimen de dominación durante estos últimos 40 años el régimen de la democracia burguesa. Mm, Eso ha calado muy hondo desde su concepción de la representatividad en la política, ¿no? Eh, la burguesía fue muy a fondo en esa concepción, visto que las dictaduras ya no le garantizaban su dominación, y que los pueblos además consiguieron libertades democráticas y políticas con su lucha y con sus muertos. Ellos perfeccionan el régimen, por llamarlo así, el régimen de dominación burgués, que como sabemos es el régimen eh, del engaño, ¿no? Como lo llamaban los teóricos, como Lenin, por ejemplo. Entonces, se da un proceso en donde el peso ideológico de la representatividad que se delega el poder en nuestros representantes, como dice la Constitución, y son ellos los que gobiernan, son ellos los que deciden, eh, cobró mucho peso en en la, en la conciencia de los sectores de masas y también de la clase obrera. Ahora bien, como decíamos antes, hay un proceso paulatino pero bastante asentado, en donde luego de las traiciones, luego de las defecciones de las centrales sindicales, de las corrientes políticas, etcétera, etcétera, la clase obrera y otros sectores de la sociedad comienzan a tomar, a través de esto que llamamos la lucha autoconvocada, su lucha a partir de su propia organización, en donde el ejercicio de la democracia es distinto, no es la democracia representativa, sino es una democracia directa, en donde las asambleas juegan un papel muy importante, digamos, determinante, no solamente para fijar las iniciativas que se van a llevar adelante, sino para ejecutarlas e inclusive para cambiar los dirigentes que haya que cambiar o incluso pasarlos por encima. Pero vos fíjate que ese proceso que se da en la lucha social, por llamarlo así, no tiene todavía un reflejo en la lucha política. Es decir, ese proceso que la clase obrera u otros sectores hacen y están haciendo cada vez con mayor intensidad en sus lugares de trabajo, en los lugares de estudio, al momento de la lucha política, no terminamos de romper con la idea de la institucionalidad burguesa. La ruptura hoy llega hasta, bueno, no voy más a votar. Que ojo, es un nivel de conciencia importante ese, ¿eh? Porque no es una ruptura de que, bueno, no me importa más nada. Es una ruptura que se da a partir de llegar a la conclusión de que el voto no modifica nada. Pero al mismo tiempo, todavía no se ve una alternativa política a ese modelo, ¿sí? Entonces, acá lo que se está dando es un proceso en donde necesitamos que la clase obrera, como clase de vanguardia en la sociedad, de vanguardia natural, digo, porque está a la vanguardia de la producción, a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, es la que lleva adelante fundamentalmente la economía de un país,
asuma ese papel de vanguardia en el terreno político. Para eso necesitamos que la clase, mínimamente, como primer paso, se considere clase como clase misma. Es decir, que somos todos parte de un proletariado que no importa si somos metalúrgicos, si somos docentes o si somos textiles. Es decir, somos todos proletarios y estamos todos bajo el dominio del capital. A partir de allí poder dar la construcción de sus propias herramientas que tengan independencia política de la burguesía y de todos los satélites que la burguesía tiene en el movimiento de masas, como decís vos, los sindicatos, traidores de todo color, porque acá hay sindicatos que rompieron con la CGT, pero que son tanto más burócratas que la CGT. Claro. Entonces, ese proceso es muy complejo todavía. Es muy complejo porque, ¿qué pasa? La clase obrera no asume todavía su papel político en la sociedad. Sí está muy activa en la lucha económica, en la lucha reivindicativa. Mirá, en estos últimos 2 meses se han dado cantidad de conflictos en los sectores productivos. Primero, por supuesto, provocados por la gran recesión económica que se está viviendo y porque además hay una política de las patronales, aprovechando el gobierno de Milei, de querer avanzar todo lo que se pueda en lo que se llama el aumento de la productividad, la baja salarial, como Mm, respuesta a la crisis capitalista, ¿no? Porque en claro. definitiva eso es lo que está pasando en todo el mundo. Acá con estas particularidades. Digo, a, a pesar de su debilidad de fuerzas, la clase obrera está luchando. Y en esa lucha nosotros lo que creemos se tiene que ir dando la confluencia entre la lucha económica y la lucha política llevada adelante por una política de ruptura, Mm, una política que ayude a la clase obrera a romper con esa institucionalidad que la viene sojuzgando durante todas estas décadas y no a seguir teniendo expectativas en eso. Esa es la gran discusión con el trotskismo, por ejemplo, ¿no? Donde ellos hablan de autoorganización, de independencia política, de esto, de lo otro, pero cuando tienen en sus manos alguna organización obrera, terminan replicando la misma representatividad que la burguesía. No ayudan a la clase obrera a romper con esa representatividad, con esa concepción, digamos, de delegar el poder. No, les mm, dicen, bueno, ahora nosotros que somos de izquierda, que somos rojos, somos más buenos, que probablemente lo sean, pueden llegar a ser hasta más honestos, si vos querés, pero no permiten que la clase obrera rompa con ese límite economicista, claro. Ahora, ¿no? si uno deja, por ejemplo, fuera estas categorías que son tan difusas hoy en día como izquierda y derecha, si uno saca eso del mapa, si uno saca el tema de la emoción, de los sentimientos, todas esas cosas, eh, si uno hace eso eh, y ve, por ejemplo, el gobierno de Fernández, que entregó a Argentina, ya perdí la cuenta, 2, 3 veces al Fondo Monetario, ¿cierto? Ujú, Lo pactó no sé cuántas veces. Lo mismo hicieron los, los gobiernos anteriores. Eh, y también lo hace Milei, ¿cierto? ujú. Eh, Uno podría decir que hay cierta continuidad entre un gobierno que se define como progresista y uno que se define como libertario facho, digamos, eh, y esa continuidad no es que sean del mismo sector político, sino que defienden la misma clase o Por supuesto. lo mismo interés. Entonces, eh, ¿por qué yo sé que en Argentina ha aumentado considerablemente
la pobreza, pero ¿por qué, siendo que es una continuidad, el gobierno de Milei adquiere tanto rechazo, tanta eh, repudio, y no así Fernández? Siento que las políticas antiobreras son prácticamente las mismas, quizás ahora un poco más radical. Claro. Eh, Primero aclaremos, el gobierno de Fernández se fue vapuleado, no ¿Ya? solo en las urnas, sino en el rechazo popular en todo sentido, ¿no? Ya, Inclusive muchos sectores del peronismo fueron muy críticos de ese gobierno y del papel inclusive que jugó Cristina Kirchner en el mismo. Eh, entonces, en ese aspecto, digamos, la diferencia está, sí, en el ritmo del ajuste, si querés llamarlo así, o en la intensidad del ajuste. Eh, pero en lo que son las políticas, sí, totalmente. Son las políticas que tenemos que enmarcarla en lo que es la crisis capitalista, ¿no? Estamos viviendo un momento de crisis capitalista mundial y al interior de cada país eso se reproduce de acuerdo a sus particularidades y sus singularidades, pero es parte de una crisis capitalista mundial inédita, ¿no? En donde hay una crisis de superproducción que antes se daba por ciclos, digamos, cada tantos años. El carácter anárquico del capital hace que se produzcan más bienes de los que la sociedad puede consumir. Eso es una crisis de superproducción que, ¿cómo las resolucionaba el capital? Bueno, quemando fuerzas productivas, destruyendo fuerzas productivas, con guerras, con enfermedades, con hambre. Bueno, ese, ese, esa crisis de superproducción nosotros eh, caracterizamos que a partir del 2018, 2019 para acá, todavía no ha sido resuelta. Entonces, la burguesía, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el camino que ha adoptado en sus programas? El ataque a las condiciones de vida de los pueblos. Ese es su programa que la unifica. Después están las diferencias entre cómo lo hacemos. Si lo hacemos como lo hace Milei o lo hacemos como lo hizo Fernández. Pero el programa es el mismo. Yo te repito, en pleno gobierno peronista de Fernández, el salario promedio de la Argentina estaba debajo de la línea de pobreza. Algo inédito en la historia política de este país. bueno, ¿Pero por qué? Producto de sus políticas, que son parte de las políticas de la burguesía, o sea, de la clase dominante. en todo caso acá en Chile, ya por décadas, el salario mínimo ha estado siempre debajo de la línea de pobreza. No, acá también, acá Sería también. el promedio de salario, el 50% de los trabajadores gana 450.000 pesos. ¿Ya? Y la línea de pobreza se calcula hoy en 750.000 pesos. O, o sea, está 300.000 pesos debajo de la línea de pobreza. O sea, somos miserables, totalmente. Sí, sí, sí. Además, aclarando que esas límites entre la pobreza y no pobreza son absolutamente caprichosos, ¿no? Claro, Que la burguesía dice, bueno, hasta acá sos pobre, si ganás un peso más arriba de eso ya no sos pobre, digamos. claro. Este, Bueno, pero acá no, no, acá pasa exactamente lo mismo. El salario mínimo vital y móvil es de indigencia ya, usando aquí los términos de la propia burguesía. la, Este, la lo pandemia que pasa es tuvo, que, bueno, después cada gremio tiene su claro, convenio, ¿viste cómo es? Entonces hay un promedio general que incluso hoy mismo, bueno, los obreros de Ternium hace 20 días atrás, de las contratistas de Ternium, que es
la acería más importante de este país, que está en manos del grupo Techin, que es uno de los grupos empresariales de la burguesía que, digamos, sostuvo, ahora está en contradicciones, pero sostuvo a este gobierno desde el inicio, incluso poniendo funcionarios en importantes niveles de decisión de este gobierno. Bueno, las contratistas de ese grupo, las empresas contratistas, eh, obreros que están ganando 700.000 pesos por mes, cuando acá una canasta familiar está por encima de los 2 millones. Y estamos hablando de obreros especializados, ¿no? Obreros, o sea, obreros que trabajan en la acería y a pesar de que son contratistas, hacen el mismo trabajo quizá que el obrero de planta. Claro. Este, entonces sí, digamos, esto está enmarcado en el ataque